Si crees que el amor verdadero merece verdad completa, suscríbete para más historias reales que nadie se atreve a contar. Y comenta, ¿tú hubieras perdonado o te hubieras ido? Vamos a comenzar. Todo comenzó en Ciudad de México, en la Colonia del Valle. Yo tenía 34 años, ingeniero de software senior en empresa de tecnología financiera. 88,000 pesos mensuales. 9 años en la industria. Trabajo que me apasionaba genuinamente. Código que escribía con la misma atención que otros ponen en arte. Mi esposa Elena tenía 32 años. Maestra de danza contemporánea con estudio propio en la Narvarte. 45,000 mensuales en temporada alta. Ella nunca trabajó por el dinero, sino por esa necesidad física que tienen algunas personas de moverse para existir completamente. Llevábamos casados 5 años, sin hijos todavía. Hablábamos de ellos como proyecto próximo que ninguno había puesto fecha definitiva. Este año nos enfocamos en el estudio. El siguiente cuando el proyecto termine. Conversación que se postergaba con razones válidas que eventualmente dejan de ser razones para ser excusas. Departamento rentado en Del Valle. 2 recámaras. 16,000 mensuales. Acogedor en la forma que solo los departamentos decorados juntos con tiempo y sin prisa pueden serlo. Nos conocimos hace 7 años en concierto en el Lunario. Yo con amigos. Ella sola porque prefería escuchar música sin gestionar la experiencia emocional de otra persona al mismo tiempo. Me acerqué porque estaba de pie en borde de la pista con expresión de quien está completamente dentro de la música y completamente consciente del espacio al mismo tiempo. Presencia que me llamó antes de que la viera claramente. Hablamos después en bar cercano. Hasta las 2 de la mañana. Sobre música, sobre movimiento, sobre la relación entre código y coreografía que en esa conversación parecía obvia. Los dos construimos sistemas, dije en algún momento. La diferencia es que el mío respira, respondió ella. Me enamoré de esa frase antes de terminar de escucharla. Salimos 4 meses. Me enamoré de su forma de habitar el mundo, de cómo su cuerpo procesaba emociones que otras personas solo pensaban, de su honestidad directa que a veces dolía pero siempre llegaba al punto correcto. Nos casamos en ceremonia pequeña. 60 personas. Terraza en la Condesa que Elena eligió porque tenía vista a los árboles, y los árboles la calmaban desde niña. Primeros 3 años fueron los mejores de mi vida adulta sin competencia cercana. Ritmo de pareja que funcionaba. Trabajo paralelo sin interferencia. Cenas que eran conversaciones reales. Fines de semana inventados sobre la marcha. Año 4 algo se acomodó diferente. El estudio de Elena creció. Más alumnos, más clases. Con el crecimiento llegó renovación del estudio, piso de madera profesional, espejos nuevos, sistema de sonido. Contrató empresa de remodelación. El encargado era Adrián, 30 años, arquitecto joven. Adrián entiende exactamente lo que necesito. No tuve que explicarle 2 veces. Normal, completamente normal. Año 5 fue diferente. Mi horario ese año era exigente. Sistema de pagos para banco regional. Llegaba a casa entre 8 y 9 de la noche la mayoría de los días. Elena siempre estaba cuando llegaba. Se levantaba del sofá cuando escuchaba mis llaves en la puerta. Lo que empecé a notar era que muchas noches Elena tenía ojos que habían llorado recientemente. No siempre, pero con frecuencia que eventualmente no pude no ver. Primera vez pregunté, ¿estás bien? Parece que lloraste. Tuve día difícil con alumnos. A veces me afecta más de lo que debería. Lo acepté. Elena era persona de emociones intensas. Siempre lo fue. Segunda vez, problemas con proveedora del estudio, resuelto ya. Tercera vez, una alumna tuvo accidente. Está bien, pero me impactó. Cada vez una explicación diferente, razonable, con detalle suficiente para sonar verdadera. Pero las lágrimas seguían llegando con regularidad que empezó a instalarme pregunta que no quería hacerme. Lo que más me confundía era lo que pasaba después. Elena lloraba cuando llegaba, pero en mis brazos se calmaba. Se aferraba con intensidad que sentía genuina. Te extrañé hoy, decía con voz que no sonaba a mentira. Y yo le creía, porque 7 años de conocer a alguien te enseñan a distinguir lo verdadero de lo actuado. O eso creía. Febrero. Martes. Reunión que terminó antes de lo previsto. 6 de la tarde en lugar de 8:30. Llamé a Elena para avisarle. No contestó. Normal. Llegué al departamento a las 6:45. Departamento que olía diferente. No perfume ajeno dramático. Solo diferente.
como cuando un espacio ha tenido más personas de las habituales. Cocina. 2 vasos en el fregadero. Recién lavados pero todavía húmedos. Me quedé mirando esos vasos varios segundos. Elena entró 2 minutos después. Vino de recámara. Cabello diferente al de la mañana. No revuelto dramáticamente, solo diferente. Me vio con los vasos. Se detuvo. «Llegaste temprano». La reunión terminó antes. ¿Tuviste visita? Pausa de 3 segundos. Demasiado larga para pregunta simple. Pasó Sofía, tomamos café. ¿Se fue hace poco? Hace un rato. ¿Tienes hambre? Puedo preparar algo. Cambio de tema. Elena siendo Elena cuando quería cerrar conversación. Esa noche lloró en mis brazos como otras noches. Pero algo había cambiado en mí sin saber exactamente qué. No decidí investigar en momento dramático. Fue acumulación gradual de preguntas sin respuesta satisfactoria. ¿Por qué lloraba con tanta frecuencia? ¿Por qué los vasos húmedos y Sofía había venido hace un rato? ¿Por qué Adrián seguía apareciendo en conversaciones cuando la remodelación había terminado hace 7 meses? Cada pregunta sola era manejable. Juntas formaban patrón que mi mente ya había reconocido aunque yo no lo hubiera nombrado. Un domingo revisé el historial de ubicación del teléfono familiar, sistema que habíamos configurado juntos hace 2 años cuando Elena se perdió en viaje a Oaxaca y pasamos 4 horas sin poder contactarla. Decisión práctica tomada en momento de preocupación genuina. Nunca pensé que la usaría para esto. Martes de la semana anterior. Elena en estudio hasta las 5:15. Luego dirección en la Narvarte que no reconocí. Edificio residencial. No tienda. No restaurante. No lugar de trabajo conocido. Guardé la dirección. Miércoles siguiente. Elena dijo clase hasta las 7. Revisé historial. Misma dirección en la Narvarte. 40 minutos. Mismo edificio. Segunda vez en una semana. Adrián había mencionado que vivía en la Narvarte. Lo confirmé en LinkedIn. Narvarte, Ciudad de México. No era evidencia definitiva. Era coincidencia que podía ser solo coincidencia. Llamé a mi hermano Rafael, 40 años. Pocas palabras y criterio sólido. Le conté todo. ¿Qué vas a hacer? Necesito certeza antes de cualquier movimiento. Voy a ir a esa dirección antes de ir a casa un día. Jueves siguiente. Reunión terminó a las 5:30. Fui a la Narvarte. Edificio moderno. Me quedé en banqueta de enfrente. A las 6:04, Elena salió por la puerta principal. Sola. Cabello arreglado diferente al de la mañana. Expresión que reconocí. La misma de esas noches. Culpa mezclada con algo que dolía más que la culpa. Me vio cuando ya había caminado 3 pasos. Se congeló. Nos miramos desde los 2 lados de la calle. 10 segundos. No grité. Me quedé donde estaba. Ella cruzó. Se paró frente a mí, sin palabras preparadas. Daniel. No aquí. Señalé café en la esquina. Ahí. Nos sentamos al fondo. El mesero tomó orden que ninguno tocó. ¿Cuánto tiempo? Pregunté finalmente. 5 meses. Desde noviembre. Cuando pensé que Adrián había salido de nuestras vidas. ¿Lo amas? Primera lágrima. No lo sé. ¿Ibas a decirme algo? No sabía cómo. ¿Las lágrimas? Entendió la pregunta sin que la completara. Sí. ¿Lloraban porque él se iba antes de que yo llegara? Silencio que fue confirmación. Mi esposa lloraba en mis brazos cada noche porque el hombre con quien había estado se iba justo antes de que yo llegara. Yo sostenía ese dolor sin saber que era dolor de despedida, sin saber que mis brazos eran consuelo por ausencia de otro. Procesé eso durante varios segundos sin hablar. ¿Por qué no te ibas con él? Porque te amo. Voz rota. Eso tampoco es mentira, Daniel. Los dos son verdad al mismo tiempo. ¿Quiere que lo dejes? Me lo ha preguntado. ¿Y tú? Que no puedo. ¿Por qué? Porque esto también es real. Señaló el espacio entre nosotros. Y perderlo me aterra. ¿Qué quieres, Elena? Lágrimas sin control. No lo sé. Y sé que es la respuesta más injusta que puedo darte. Es la más honesta al menos. Me levanté. Dejé dinero para los cafés que no tomamos. Necesito tiempo. Salí. Caminé por la Narvarte 1 hora. Ciudad de México indiferente como siempre a los dramas individuales de sus calles. Llamé a Rafael. Ya sé. ¿Cómo estás? Caminando. Pasé la noche en casa de Rafael. Carmen puso sábanas en el cuarto de visitas sin preguntas. No dormí. Estuve procesando lo que significa enterarse de algo que parte la realidad en 2. El antes y el después.
Cómo el antes se relee completamente con información nueva y todo cobra significado diferente. Las lágrimas, los vasos húmedos, los olores diferentes. Las explicaciones con detalle suficiente para sonar verdaderas. Cada pieza sola era inocente. Juntas eran mapa de algo que yo no había querido ver. Y lo que Elena había dicho, que me amaba, que los dos eran verdad al mismo tiempo. Eso era lo más difícil de procesar. No la traición de alguien que dejó de amar, sino la traición de alguien que seguía amando pero eligió otro camino en paralelo. Ese tipo de traición no tiene nombre simple, y por eso es más difícil de sostener. Rafael llegó a las 7 con café. ¿Qué vas a hacer? Irme temporalmente. Necesito espacio para decidir con cabeza fría. ¿Crees que hay algo que salvar? Pensé antes de responder. No lo sé. Lo que sí sé es que no puedo decidir desde el dolor de esta noche. Llamé a Elena a las 8. Contestó al primer tono. Voy a recoger cosas. No haré escena. Solo necesito espacio. Llegué al departamento. Elena sentada en sala. Noche sin dormir evidente. Me observó sin moverse, sin intentar detenerme. En la entrada me detuve. ¿Adrián sabe lo que pasó? Le mandé mensaje diciéndole que necesitaba espacio. ¿Qué respondió? Que me esperaba. Asentí, salí. 2 semanas en casa de Rafael. Terapia con el doctor Vargas. Hombre de 50 años con capacidad de hacer preguntas que llegaban exactamente donde necesitaban. ¿Qué quieres tú, Daniel? Quiero que esto no hubiera pasado. Eso no es opción. ¿Qué quieres con lo que es? Tardé 3 sesiones en responder honestamente. Quiero saber si lo que teníamos era real o construcción mantenida por inercia. ¿Cómo lo sabes? Hablando, con honestidad que no tuvimos suficientemente. ¿Estás dispuesto a escuchar respuestas que pueden doler? Ya estoy viviendo la más dolorosa. Todo lo que sigue es procesable. Al 14º día llamé a Elena. Necesito que hablemos, no para decidir, para entender. ¿Cuándo? Mañana, café neutral. Sí. La conversación duró 3 horas. Café en la Condesa que ninguno frecuentaba. Terraza. Ciudad moviéndose sin prestarnos atención. Elena habló con honestidad que no había tenido en meses. Tal vez en años. El distanciamiento que sintió no fue hacia mí, sino hacia versión de ella dentro del matrimonio. Había dejado de traer partes de ella a nuestra relación sin darse cuenta. Adrián llegó cuando esas partes buscaban salida. ¿Qué partes? La que duda, la que tiene miedo, la que no sabe si quiere hijos, la que no sabe si la vida que construimos es la que eligió o la que fue armando por inercia. ¿Por qué no me lo dijiste a mí? Porque tenía miedo de decepcionarte, de que esas dudas significaran que algo estaba mal. ¿Y a Adrián sí? Porque con él no había historia que proteger. Podía decirlo sin consecuencias. Lo procesé en silencio real. Eso es lo que más duele, Elena. No el hecho de Adrián, sino que había partes tuyas que compartiste con él porque conmigo no te sentías segura. Primera vez que no tuvo respuesta inmediata. Tienes razón. Y eso es mi responsabilidad, no tuya. Terminamos sin resolución. No era el objetivo. Entender sí. 6 sesiones más. Algunas solos. Algunas con terapeuta de pareja. Elena terminó contacto con Adrián en la 3ª semana. No porque yo lo exigiera, porque ella decidió que no podía trabajar en lo nuestro y mantener eso al mismo tiempo. Regresé al mes y medio. No fue regreso a normalidad. Fue inicio de algo diferente que todavía construimos. Hay conversaciones que antes no teníamos y que ahora tenemos. Sobre miedos. Sobre dudas. Sobre las partes que guardábamos para no afectar la imagen que el otro tenía de nosotros. Sobre hijos que queremos o no queremos. Sobre versiones de vida que nunca pusimos sobre la mesa porque era más cómodo seguir sin ponerlas. Duele a veces. Más que antes de saber todo. Porque la honestidad duele más que la comodidad. Pero la comodidad que teníamos antes era en parte mentira, y prefiero el dolor de lo real al alivio de lo falso. ¿Perdoné a Elena? Sí. No de golpe. En capas. Como proceso que el doctor Vargas me enseñó que no tiene fecha de vencimiento ni línea de llegada clara. ¿Confío completamente? Todavía trabajando en eso. Lo digo sin vergüenza porque la confianza rota no se reconstruye con decisión de un día. ¿Vale la pena el proceso? Me lo pregunto todavía. La respuesta cambia según el día. Eso también lo aprendí. El proceso no es línea recta hacia punto fijo, sino camino con días mejores y días más difíciles, y la diferencia es que ahora los dos los caminamos juntos. Hoy han pasado 10 meses desde ese jueves en la Narvarte.
Elena sigue con el estudio. Creció más este año que el anterior. Hay algo diferente en cómo habita ese espacio desde que empezamos a ser más honestos. Como si el movimiento le saliera del lugar más profundo que antes. Yo sigo en el mismo trabajo, mismo proyecto que se extendió más de lo previsto. Llego entre 8 y 9 la mayoría de los días. La diferencia es que cuando llego ahora y encuentro a Elena con ojos que han llorado, le pregunto qué pasó. Y ella me lo dice, sin excusas preparadas, sin versiones editadas. Eso es todo lo que pedí. Que cuando algo doliera lo dijera antes de que el dolor buscara otra puerta de salida. Que las partes que guardaba las trajera aquí primero. Que el espacio entre nosotros fuera más seguro que cualquier otro. Mi esposa lloraba en mis brazos cada noche. Tardé en entender por qué. Pero cuando lo entendí elegí hacer la pregunta más difícil. No porque me traicionaste, sino que no te estaba dando yo para que necesitaras buscar otra salida. Esa pregunta cambió todo. Fin.